este semestre, ¿no? Es una plataforma con licencia, entonces no va a haber problema de que se corte, ¿no? Y también una de las ventajas es que las clases las vamos a poder grabar y se va a almacenar en la nube, ¿no? De donde vamos a poder descargar por un lapso de tiempo, ¿no? Ok, al final de la clase les indico esto. Ok, entonces iniciaremos el avance del tema, por favor. Voy a, con el permiso de ustedes, voy a grabar. Recording in progress. Ok, entonces nuevamente muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de la materia preparación y evaluación de proyectos. Este es el paralelo B. Hoy es lunes 7 de marzo, ¿no? Del 2022. Entonces estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Inge. Ya. Ok, gracias. Entonces, este es el tema 1, que es una introducción a lo que es los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Dentro del contenido de este tema, ¿no? Vamos a ver una introducción a lo que es los proyectos, ¿no? Los conceptos fundamentales de los proyectos de inversión, ¿ya? Pero antes de esto, encontré en este libro interesante, bueno, ya lo tenía desde antes, donde menciona, ¿no? Cuáles son los tipos de proyectos dentro del campo de la ingeniería, ¿no? Y vamos a situar en qué parte está, ¿no? El tipo de proyecto que estamos estudiando nosotros, ¿no? Ok. Después vamos a ver la función de la oferta y de la demanda, la teoría de la producción, el proceso de toma de decisiones, los proyectos de inversión, los tipos de proyectos de inversión, el ciclo del proyecto y la innovación tecnológica, ¿no? Y la bibliografía que hemos recomendado es ¿no? El principal de Najib Shapak, que está en su 5ª edición, me parece, ¿no? Y eso. También este libro del doctor Ronald, ¿no? Que está a la venta, que es un libro interesante, tiene muchos ejercicios, ¿no? Ok, los objetivos, ¿no? Entonces, al concluir este tema, se espera, ¿no? Que el estudiante entienda los conceptos fundamentales de la microeconomía y de la macroeconomía, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Para entender esto de la formulación de proyectos, ¿ya? Desarrolla habilidades para comprender fácilmente los agentes económicos, ¿ya? Esta materia en particular, ¿no? Necesita ser entendida, ¿no? Ampliamente desde afuera, ¿no? Desde afuera del país, ¿no? Casi siempre estoy usando algunos ejemplos del exterior, porque así es como hay que entenderlo esto, ¿no? Explica los objetivos que se persiguen con la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando con la formulación y la evaluación, ¿no? De este tipo de proyectos, ¿no? Porque hay otros tipos de proyectos, pero estos son proyectos de inversión, ¿no? O de factibilidad. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos proyectos que estamos haciendo? El estudiante se familiariza con el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que es a lo que nos va a llevar el proyecto que vamos a elaborar, ¿no? Al final del semestre, no, están conformando los grupos y van a presentar un proyecto, ¿no? Y lo van a elaborar y lo van a presentar, lo van a defender, ¿no? Entonces, ese proyecto nos va a llevar a esto, a la toma de decisiones, ¿no? Porque nos va a decir, ¿no? Si es factible o no es factible, ¿no? ¿Conviene invertir o no conviene invertir en esto, ¿no? Esos son los proyectos de factibilidad. Y explicar los beneficios de la innovación tecnológica, ¿ya?
Entonces, los proyectos de ahora, ¿no? Ya no se los puede hacer, ¿no? Como antes, ¿no? Antes, no, a manera de ejemplo, ¿no? Ingeniero que salía del FMI era inmediatamente contratado, ¿no? Y era bien pagado, ¿no? Etcétera. O auto que era producido hace muchos años era automáticamente vendido, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Los vehículos ya no se pueden vender tan fáciles, los profesionales ya no entran tan rápido a trabajar, ¿no? Es lo mismo que los proyectos, ¿no? Los proyectos ya requieren, ¿no? De esta innovación tecnológica, ¿no? Así como un profesional, ¿no? Mientras más formación tenga, mientras sepa hablar un idioma extranjero o tenga dos profesiones, algo, entonces va a tener más oportunidades, ¿no? Lo mismo los proyectos, ¿no? Es necesario esto de la innovación tecnológica. Ya, a manera de introducción. Pero antes, ¿no? Aquí tengo este libro interesante. Bueno, es un libro de técnicas de investigación y desarrollo en ciencias y tecnología, ¿no? Es un libro interesante que lo pueden encontrar en cualquier libro de la biblioteca, de la FNI, de las bibliotecas, y es un libro del doctor Saúl Escalera y es este, ¿no? A ver, dice Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Nueva York, Academy of Science. Es de un ingeniero metalurgista que era docente hace mucho tiempo en la FNI y que ha escrito este libro de metodología bastante interesante, ¿no? Y aquí en su página, en su acápite 10.4, detalla, ¿no? Los tipos de proyectos, ¿no? Y nos dice, ¿no? Hay proyectos dentro del campo de la ingeniería, dice, ¿no? Como primer campo. Segundo campo de proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no? Segundo campo. Y un tercer campo en el campo de la consultoría, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de nosotros, ¿no? O el tipo de proyecto que vamos a estudiar en esta asignatura, cae dentro del campo de la consultoría, ¿ya? Voy a dar algunos ejemplos. Esto lo voy a digitalizar, lo voy a desarrollar y les voy a mostrar. Pero quisiera dar unos cuantos ejemplos, ¿no? De estos proyectos del campo de la ingeniería. A ver, vamos a ver. Aquí. Dentro del campo de la ingeniería, proyectos de modelamiento físico-matemático, dice proyectos de diseño y cálculo estructural, reactores y otros requerimientos, dice. Proyectos de gestión productiva, proyectos de gestión de seguridad industrial, proyectos de marketing, proyectos de campo ambiental, proyectos de impacto social, ¿no? Hasta ahí serían los proyectos de tipo, los proyectos en el campo de la ingeniería. En el campo del desarrollo tecnológico, ¿no? Aquí dice, proyectos de nuevas tecnologías, proyectos de manejo de tecnologías apropiadas, ¿no? Y hay varios ejemplos. Proyectos de adecuación de tecnologías importadas, ¿no? Y el tercer campo donde nosotros vamos a hacer el estudio, ¿no? En el campo de la consultoría sería proyectos de mejoramiento de gestión empresarial, proyectos de mejoramiento de control de calidad, ¿no? Proyectos de ampliación y optimización de plantas, ¿ya? De ampliación y de optimización de plantas, ¿no? Proyectos desde ingeniería de plantas también y proyectos de factibilidad, ¿no? Entonces, este tercer grupo dentro del campo de la consultoría, aquí es donde se encuentran, ¿no? Los proyectos de factibilidad, ¿no? Porque son proyectos que buscan, ¿no? Determinar, ¿no? La viabilidad, la conveniencia de hacer un proyecto, ¿no? Desde el punto de vista técnico y económico, ¿no? La finalidad de un proyecto de factibilidad como documento de análisis, ¿no? Es aportar elementos de juicio para
para la toma de decisiones sobre su ejecución o sobre el apoyo que se debiera prestar a su realización, ¿no? Para ello se deben analizar problemas técnicos, económicos, financieros, administrativos e institucionales, ¿no? Entonces, en este tercer campo de consultoría cae nuestros proyectos de factibilidad, ¿ya? Entonces, esto lo voy a digitalizar, ahí esos mapas conceptuales, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Para que les pueda mostrar gráficamente. Ok, entonces, hecha esa aclaración, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de factibilidad, ¿no? Como decía aquí, ¿no? En el objetivo, ¿no? El estudiante se familiarizará con el proceso de toma de decisiones. Es que nuestro proyecto de factibilidad, ¿no? Nos va a servir eso para tomar una decisión, ¿no? De si invertir en este proyecto o no invertir en este proyecto, ¿ya? Es por eso, ¿no? Que los estudios no son profundos. Por ejemplo, ¿no? El tema 2 de ingeniería del proyecto que vamos a tocar no es un estudio, ¿no? De ingeniería profundo, ¿no? Porque si hacemos eso ya estaríamos haciendo un proyecto de desarrollo tecnológico, ¿no? Sino es encontrar, ¿no? La conveniencia técnica o la viabilidad técnica, ¿no? Que se pueda hacer, ¿no? Que se tenga las máquinas, ¿no? Ok, entonces eso para aclarar nomás, ¿no? Así de entradita, ¿no? Porque hay mucha confusión, ¿no? Entre los proyectos, ¿no? El tipo de proyecto. Inclusive se confunde, ¿no? Hasta con investigación, inclusive, ¿no? Y la investigación es otra cosa, ¿no? Es otro campo. Ok, entonces, ahora ya entrando al tema, ya, voy a subrayar esta parte que dice desarrollo de un país, ¿ya? Ya. Vamos a hablar de los proyectos, ¿ya? Pero aquí nos habla de desarrollo de un país, ¿ya? Y para lograr el desarrollo de un país, ¿no? Tenemos que tener claro la política económica de un país, ¿ya? La política económica es como el objetivo, ¿no? Es como la misión, ¿no? Cuando nos proponemos algo, ¿no? O las empresas se proponen algo, ¿no? Entonces, la política económica, ¿no? Entonces, es como afronta este país, ¿no? El manejo económico, ¿no? O la generación de economía en su país, ¿no? Que lo va a llevar al desarrollo, a su desarrollo, ¿no? Entonces, esto se alcanza mediante planes y programas, ¿ya? Que se van a implementar. Entonces, los proyectos de inversión, ¿no? Es lo primero, ¿ya? Es, es lo primero que se necesita, ¿no? Entonces, esos proyectos de inversión, ¿no? Se van a transformar en planes y programas, ¿no? Que posiblemente van a ayudar van a proporcionar el desarrollo de un país, ¿ya? Vamos con algunos ejemplos, ¿ya? A ver, como decía en el otro paralelo, ¿no? Hay economías emergentes, hay países, ¿no? Que se han fortalecido en su economía en los últimos años, ¿no? Uno de esos países es Brasil, ¿no? También Perú, ¿no? El Perú al menos, ¿no? Que hace tiempo estaba, no hace tiempo, sino hace pocos años estaba con problemas, ¿no? Algunas economías, ¿no? Como de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que en pocos años, ¿no? Está, ¿no? Al nivel. Otras economías, ¿no? Más pequeñas, Panamá, por ejemplo, ¿no? Me parece que era ¿no? En este paralelo, el canal de Panamá, ¿no? Pero un país pequeño que se mide con los grandes, ¿no? Ya. Entonces, esto se logra a través de los proyectos de inversión, ¿no? Y eso es lo que nos dice Nasir Zapak, ¿no? Que el desarrollo económico, ¿no? Y social implementará programas de
desarrollo a través de los proyectos de inversión. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Los proyectos de inversión, ¿ya? Si no hay proyectos, ¿no? Entonces no hay en qué invertir, ¿no? Es como cuando alguien dice, ¿no? O sea, yo no sé por qué nunca me saco la lotería, dice, ¿no? Es que ni se compra el boleto siquiera, ¿no? De la lotería y nunca se va a sacar la lotería porque primeramente no compra, ¿no? El boleto, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo va a haber si no hay proyectos de inversión, ¿no? Entonces, de eso nos tenemos que ocupar nosotros, de generar proyectos, ¿no? De que haya, ¿no? Cuando entró el anterior presidente, ¿no? Había mucha plata, ¿no? Y proyecto que se presentaba se aceptaba así, ¿no? Y decían, ¿no? Y decían a los municipios que generen proyectos, que presenten proyectos, ¿no? Entonces, lo primero son los proyectos. Ahora, estos proyectos, ¿no? ¿De dónde nacen, no? De una idea, ¿ya? Y esto es lo que hacemos, ¿no? Los días, en este caso, martes, tenemos clase mañana, ¿no? Ya. Una idea, ¿ya? Una idea de un proyecto, ¿no? Entonces, después de eso necesitamos recopilar información y estudiar ese proyecto, ¿ya? Y analizar y determinar, ¿no? Si será factible o no será factible, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Para lograr el desarrollo de un país, ¿no? Necesitamos proyectos de inversión, ¿ya? Según este autor y etc. Después, a ver, esto no cambia. Ya, aquí. Entonces, la formulación, ¿no? De los proyectos, ¿no? Es un proceso de recopilación, procesamiento, análisis de información, etc., ¿no? En base a un problema, ¿ya? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el punto de partida? Es la identificación de problemas, ¿ya? Identificación de problemas, por ejemplo, ¿no? Hace no muchos años, ¿no? Se ha hecho mucha inversión, ¿no? Para construir la carretera hacia el oriente, ¿ya? Hacia el oriente, ¿no? Pero porque han visto, ¿no? Que en el oriente había muchos recursos naturales como el petróleo, ¿no? La agricultura, ¿no? Y, y, y más que todo, ¿no? Después de la guerra del Chaco se ha invertido mucho en el oriente del país, ¿no? Con extensas carreteras, etcétera, ¿no? Porque por poco lo perdemos, ¿no? Hasta Santa Cruz, inclusive, en la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, ese era un problema, ¿no? De que no había presencia del Estado en el oriente del país, ¿ya? No había la presencia del Estado, ¿no? Entonces, ese era el problema, ¿no? Y de ahí se ha hecho, ¿no? Un estudio, un proyecto, ¿no? Para integrar al oriente hacia el país, ¿no? Porque el país, antes de la guerra, ¿no? Desde su fundación, Potosí y Sucre eran el epicentro, ¿no? Y posteriormente La Paz, ¿no? Pero no el oriente, ¿no? Ahora actualmente hay mucho desarrollo, ¿no? En el oriente, ¿ya? Pero eso es identificar un problema, ¿ya? Después, hacer un diagnóstico de la situación actual, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros, cuando estamos en la elaboración de nuestros proyectos, ¿ya? El estudio de mercado, el tamaño, localización, los métodos, operaciones, ¿no? La ingeniería del proyecto, los procesos administrativos, legales, el estudio económico, financiero, ¿no? Y los aspectos ambientales, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir, ¿ya? Esto nos va a servir para elaborar una mejor alternativa de solución, ¿no? Y que se permita justificar la ejecución del proyecto, ¿ya? Es decir, con este estudio
nosotros buscamos, ¿no?, dar una recomendación, ¿no?, como solución a este problema, ¿ya? Pero decir, ¿no?, de que si es posible, ¿no?, o si hay mercado para eso, ¿no?, si es técnicamente posible hacer eso, ¿no?, si se cuenta con la tecnología para hacer eso, si hay máquinas, ¿no?, de materias primas, ¿no?, el aspecto económico, ¿no?, cuánto cuesta, en cuánto tiempo se va a recuperar, ¿no?, y si hay beneficios sociales y también no hay perjuicios ambientales, ¿no? La cosa es justificar la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, este es el proyecto de factibilidad, ¿ya? Y estos puntos que tenemos que determinar en la elaboración del proyecto son nuestros temas, ¿no? El tema 2, el tema 3, 4, 5, 7, 8, etcétera, ¿no? Entonces, esto es básicamente en una imagen lo que vamos a hacer, ¿no?, con estos proyectos de inversión o proyectos de factibilidad. ¿Ya? Ok, ahora vamos a los conceptos fundamentales que tenemos que saber, ¿no?, que tienen que estar bien claros para entender esto, ¿no?, del estudio de los proyectos. Ya. El primer concepto ya que tenemos que saber es la economía, ¿ya? Entonces, la economía, según Samuelson, ¿no?, es el estudio de la manera en que las sociedades ya utilizan sus recursos escasos, ¿ya? Entonces, al hablar de sociedades, estaríamos hablando, ¿no?, de un grupo de personas, tal vez, de una comunidad, de una ciudad, ¿no?, de un país, ¿no?, o de una región en el mundo, ¿ya?, que utilizan, ¿no?, los recursos, ¿no?, que son escasos, ¿no? Bueno, algunos tendrán más, pero por lo general siempre son escasos, ¿no?, para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos, dice, ¿no? Entonces, estas sociedades, dice, que agarran estos recursos que tienen, ¿no?, los procesan y generan productos, ¿no?, y los distribuyen, ¿no?, los venden o los cambian, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el estudio, ¿no? Entonces, esa es la economía en este caso, ¿ya? También el comportamiento, asimismo las acciones de sus habitantes, ¿no? Puede ser ya país o seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la economía, ¿ya? Y las ciencias económicas están muy ligadas, ¿no?, a las ciencias de las ingenierías, por si acaso, ¿no? Porque ambos manejan, ¿no?, el desarrollo tecnológico y económico del país, ¿ya? Aquí hay una gráfica, ¿no?, que nos habla un poco de lo que decía, ¿no?, que los recursos son escasos, ¿ya? Entonces, vivimos en una sociedad, ¿no?, donde salen los últimos celulares, ¿no?, cada vez más pequeños. Yo me acuerdo, mi primer celular era cuando estaba en el segundo semestre, no sé qué, y era de los pequeñitos, de los primeros que había, ¿no? Porque solamente había los grandes, ¿no?, y etcétera, ¿no? Pero eso, no han pasado, creo que 20 años y no, miren la tecnología que hay ahora, ¿no? Es decir, las necesidades son ilimitadas, ¿no? No hay un límite, ¿no?, para el avance tecnológico ni etcétera, nada, ¿no? Pero los recursos, estos sí son limitados, ¿no? Entonces, hay una escasez, ¿eh? Entonces, ¿de qué depende que haya un equilibrio, ¿no?, en la economía de los países, por ejemplo, ¿no? Es que haya una eficiente elección, ¿no?, de la utilización de esos recursos, ¿ya? Ahora, anteriormente los recursos solo se consideraban, ¿no?, los recursos materiales, ¿no? Pero hay más recursos, ¿no? Hay recursos, por ejemplo, hay recursos, aparte de los económicos, los materiales, hay recursos tecnológicos, hay recursos intelectuales, ¿no?, etcétera, ¿no?
Entonces depende cómo un país pueda manejar esos recursos equilibradamente, ¿no? Para para satisfacer estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, algunos países, ¿no? Con poca extensión como Japón, ¿no? Pero sí que manejan, ¿no? Sus recursos bastante bien, ¿no? Y explotan, ¿no? Pero hay países grandes, ¿no? Como los africanos, como los sudamericanos, que tienen muchos recursos naturales más que todo, ¿no? Pero son países pobres, ¿no? Es que no hacen una elección eficiente ni mucho menos óptima, ¿no? De sus recursos, ¿no? Es por eso, ¿no? Que recursos salen de Latinoamérica, ¿no? Y son procesados en otros países y vuelven, ¿no? Como productos, ¿no? Entonces, eso marca, ¿no? Esta deficiente elección, digamos, ¿no? Ya. Ok, a ver, antes de que antes de que pasemos al siguiente, ¿no? Estamos hablando de la economía, ¿no? En ese último tiempo, ¿no? Hay un conflicto armado donde se están definiendo muchas cosas, ¿no? Y ahora la guerra casi ya no es, ¿no? Solamente de armas, ¿no? Hay una guerra económica, ¿no? Con sanciones que se generan, ¿no? Entonces, tal vez ya no se hace tanto daño, ¿no? Con armas como se puede hacer, ¿no? Con el bloqueo económico, ¿ya? Pero se ve, ¿no? Como se juegan muchos factores, por ejemplo, ¿no? Ya. A ver, quisiera lanzar una pregunta al chat, así para que puedan escribir, ¿no? No hay chat. A ver. ¿Qué tal? Ya. A ver, ¿qué? Ya. La pregunta es, ¿con qué recursos naturales cuenta los países que están en conflicto? ¿Ves? O Ucrania en este caso. ¿Con qué recursos naturales cuenta Ucrania? A ver si alguien puede escribir en el chat o puede participar tal vez, ¿no? Así, usando el micrófono. Cuenta Ucrania. Ahí está la pregunta, ¿ya? Entonces, minerales y gas nos dice aquí, ahí están sales, ¿no? A ver, unas 10 respuestas y luego leemos, ¿no? Entonces, las guerras casi siempre o siempre son económicas, ¿ya? Por ejemplo, la guerra del Pacífico era netamente económico, ¿no? Y todas las guerras, ¿no? Económico, ¿no? A veces también hay guerras por ideología, por religión, ¿no? Pero prima lo económico, ¿no? Ok, ya tenemos bastantes respuestas, a ver, vamos a leer, ¿no? Ok, a ver, vamos a leer. Aquí nos dice, a ver, ¿quién es? Alejandra. Minerales y gas, dice, a ver, hay abundancia de hierro, carbón, magnesio, gas natural, petróleo, sal, azufre, titanio, caolín, níquel y mercurio, dice, ¿no? O sea, aquí Félix Alvis, o sea, nos da una descripción de todos los minerales que hay en ahí, ¿no? O sea, es un país bastante rico, ¿no? Aquí tengo las listas, a ver, vamos a anotar a las mejores participaciones, ¿no? Alvis, debe ser su apellido, o Tumiri, a ver, Alvis, mira, aquí estamos, hoy es fecha 7. Ok, Alvis, Tumiri, ok, ahí. ¿Qué más? A ver, es un país rico en minerales, gas natural, azufre, nos dicen por aquí, a ver, ya, el gas de Rusia, pero estamos hablando de Ucrania, ¿no? A ver, Ucrania también tiene gas, ¿no?
A ver, cuenta con los recursos de hierro, carbón. ¿Dónde es lo que estoy buscando? Agricultura, ya, este que dice agricultura. A ver, Omar, Victoria Chayapa, ¿cuál será su apellido? Debe ser Victoria, sí, Victoria Chayapa, Omar, muy bien, ya. Entonces, ya. Dice, también son recursos propios de Ucrania la madera y la tierra arable. Se calcula que el 58% del país es cultivable, con 226.000 kilómetros cuadrados de regadío, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, eso es cierto, ¿ya? Respecto a esto, se le conoce a Ucrania como el granero de Europa, ¿ya? Ucrania es el país más grande de Europa y es el que tiene más extensiones de tierra cultivable, ¿ya? Y ha sido, ¿no? Por todos, ¿no? O sea, ha sido siempre determinante Ucrania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial los alemanes han invadido, ¿no? Ucrania, porque ahí había mucho alimento, ¿no? Había muchos recursos, ¿no? Había petróleo también ahí, ¿no? Para abastecerse de recursos, ¿no? Antes de ir y tomar, ¿no? La capital rusa, ¿no? Entonces, Ucrania tiene estos recursos, ¿ya? A ver, ¿quién es Mamani Torres? Si no me equivoco. Marius, ¿no? Ya. Ok, vamos a seguir leyendo. Productor de cebada, dice, ¿no? Los Valdivia, muy bien. ¿Qué más, qué más? A ver, vamos a seguir viendo por aquí. Ya, dice, produce maíz, trigo y cebada. Cultivan soya y también girasol, ¿no? Gutiérrez Aramayo, muy bien. Gutiérrez, ya. ¿Qué más? Hay por aquí hierro, carbón, magnesio, gas, petróleo, azufre, y etcétera, etcétera. Asimismo, abundante vegetación que genera madera y tierra cultivable, geopolíticamente bien ubicado para temas logísticos. Aquí está. Ya, esta es una excelente respuesta. ¿Ve? Le voy a preguntar a este, ¿no? Y si responde, se va a ganar unos 3 puntos. Bernardo Lazo, ¿a qué mar tiene acceso Ucrania? Él ha respondido esto. A ver. O alguien que quiera participar, a ver, ¿a qué mar tiene acceso Ucrania? Ingeniero, buenas tardes. Al Mar Negro. Si no me El equivoco. Mar Negro, ¿no ve? Sí. ¿Cuál es su nombre? Luz Clarita Yo. Llanos Tola. Buenas tardes, ingeniero. Ya. Adelante, el siguiente compañero. Bernardo, me nombro, tengo una señal muy pobre. Ah, ya. Sí, quería preguntarte a qué mar tiene salida Ucrania. Creo que es al Mar Negro. El Mar Negro, ¿no ve? Ya. Voy a anotarte a ti primero, a ver, Bernardo Lazo, ¿no? Lazo. Sí. Y la compañera que participó me dijo su nombre. Llanos Tola, Luz Clarita. Llanos, ya. Ok. Llanos Tola, aquí está. Ya estoy con mi lista, ¿no? Con mi lista, entonces vamos a anotar, ¿ya? Todas las personas que no, o sea, que den buenos comentarios, ¿no? Ok. Quisiera anotar a todos, pero son bastantes, ¿no? Son 20 mensajes, ¿no? Y les agradezco, ¿no? Por su participación. Voy a buscar un método para que puedan participar todos, por favor, ¿ya? Por la cantidad de alumnos es un poquito difícil, pero vamos a encontrar un método. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo esto. A
A ver, los recursos naturales de Ucrania se pueden dividir en 3 grupos principales: recursos energéticos, minerales metálicos y minerales no metálicos. Ucrania tiene una de las principales reservas y extracción de magnesio, hierro, materias primas no metálicas, ¿no? Etcétera. Ya, muy bien. Vilca Gabriel, muy buena. Vamos a seguir leyendo. A ver, algo que no hayan dicho los demás. Ya. A ver, el país también tiene, aquí está, el país también tiene el depósito de uranio más grande de Europa y representa el 1.8% del depósito de uranio en el mundo, dice, ¿no? Ya. Es más que tener uranio, tiene, ¿no?, la planta nuclear más grande del mundo, ¿no?, que era de la Unión Soviética y tras su desintegración ha quedado en Ucrania, ¿no? Ok, muy bien. Ustares, Kimberly. Ustares, Kimberly, muy bien. Ya. Aquí nos dice al Mar Negro, al Mar Negro, ¿no? Entonces, esto de la salida a un mar, a un mar es bastante crítico también, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no?, que los países tienen bastantes recursos, ¿no? Y son estos recursos que generalmente, ¿no?, son los motivos por los que se hacen las guerras, ¿ya? Pero no se dice abiertamente, ¿no?, que la guerra es por tal o tal motivo, ¿ya? Sino que son, se busca otras excusas, ¿no? En este caso, Ucrania está entre 2 poderes rivales, ¿no? Y mientras estaba neutral no había ningún problema, pero cuando ya entra un bando, ya es ahí el problema, ¿no? Ok, ya. Continuaremos, por favor. La microeconomía, ya. Entonces, vamos a estudiar la economía desde 2 puntos de vista, ¿ya? Uno de la microeconomía, ¿ya?, y otro de la macroeconomía. Aquí tengo un gráfico donde muestran ambos, ¿no? Micro, que viene, ¿no?, de micro, ¿no?, de chiquitito, ¿no? Es la economía, ¿no?, que se estudia se estudia los individuos y sus decisiones, ¿no? Los individuos, las familias, las sociedades, las empresas, hasta ahí. Mientras que la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, ¿no? Es decir, ya es la economía de un país, ¿ya? O de una región de Sudamérica, ¿ya? De un continente, ¿no? Como la Unión Europea, ¿no? Entonces es una economía a gran escala, ¿no? Entonces la microeconomía, ¿no?, estudia, ¿no?, a las empresas, los precios, los bienes, servicios, las familias, los mercados, ¿no? Entonces, lo que vemos a diario, ¿no?, nosotros. Ahora, la macroeconomía, ¿no?, ya estudia el comercio exterior de un país, ¿no?, la política de producción de un país o de una región, ¿no?, el consumo e inversión, ¿no?, el empleo, desempleo, el Producto Interno Bruto, la política fiscal, la política monetaria. ¿Ya? Ahora, un ejemplo de esto, a ver, por ejemplo, ¿no?, la Unión Europea, ¿no?, que es una reunión de países, ¿no?, que tienen una política monetaria, ¿no?, porque se han hecho su propia moneda, ¿ya? El euro, ¿no? El euro es una moneda que rige en estos países de Europa, ¿no? Que tienen su política fiscal, ¿no?, que tienen su Producto Interno Bruto bastante elevado, que tienen de empleo bastante altos, de desempleo bastante bajos, ¿no?, de consumo e inversión, etc., ¿no? Entonces, estas acciones, ¿no?, estas decisiones no rigen lo que es la macroeconomía, ¿no?, de un país, ¿ya?
Ahora lo compararemos con otra región, a ver, con países de Centroamérica, ¿ya? Como Costa Rica, ¿no? Como Haití, como Cuba, etcétera, ¿no? Como El Salvador, ¿no? Que también tienen sus políticas monetarias, ¿no? Su política fiscal y todo lo que tienen los grandes países, ¿no? Pero son países pobres, ¿no? Donde además de, no, lo que prima son las malas decisiones, ¿no? La corrupción, etcétera, ¿no? En Cuba hay un presidente que está hasta, ¿no? Hasta, bueno, hasta morirse, ¿no? Y luego le deja a su hermano, ¿no? En Costa Rica hay un presidente que está muchos años, ¿no? Que nombra a su esposa como vicepresidenta, ¿no? Entonces, esas cosas le hacen daño a los países, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y esas decisiones no rigen lo que es la economía de estos países, ¿ya? Entonces, sería, esto es macroeconomía. Antes de pasarnos a eso, ya, respecto a esto, ya, ¿en dónde aplicamos esto? Esto es lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Los precios, las familias, los mercados, ¿no? Las empresas, ¿no? Los sueldos de los trabajadores, los impuestos que paga la empresa, etcétera, ¿no? A diario. Y esto de la macroeconomía lo ven las personas que manejan el país, ¿no? Los políticos que están tomando decisiones respecto a estos puntos, ¿ya? Es por eso, ¿no? Algunos países, bueno, algunos países tienen políticas de Estado bien claras, como por ejemplo, ¿no? Estados Unidos tiene sus políticas internacionales bastante bien fijadas, ¿no? Y si se cambia un presidente, pero la política es la misma, ¿no? La política, ¿no? Pero en otros países, ¿no? Hay como una pugna, ¿no? Es decir, un equipo A y un equipo B, ¿no? Que cuando entra el equipo A, ¿no? Al gobierno, instala sus reglas y todo, ¿no? Pero que cuando cambia de gobierno, ¿no? Y entra el equipo B, ¿no? Dice que lo que ha hecho el anterior presidente, todo está mal y lo que ha hecho no sirve para nada y que vamos a volver a hacer todo, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, ejemplo de esto es, ¿no? Cuando en Bolivia se hace, ¿no? Una constitución, ¿no? En muchos países hacen esto, ¿no? O sea, que cambian la constitución, ¿no? O sea, cambian las reglas, ¿no? Es como si dijeran que todo está mal y que vamos a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, en Perú hay un presidente que entra, ¿no? Y dice que va a hacer una asamblea constituyente, ¿no? Etcétera. Y seguramente el próximo gobierno que venga hará otra cosa diferente, ¿no? Pero en otros países la política continúa, ¿no? Etcétera. A lo que quiero llegar es que algunos de ustedes, de los que estamos viendo, a ver, en esta clase están 52, aquí ahora mismo en clases, yo sé que por lo menos el 10%, ¿no? O más, ¿no? Van a desenvolverse en este campo de la macroeconomía, ¿no? De repente estarán ejerciendo cargos importantes en empresas públicas o tal vez no ejerciendo legislación, etcétera. Entonces, esto es lo importante. Para aquí necesitamos gente preparada, por si acaso, ¿no? Que sepa qué es macroeconomía, qué factores, ¿no? Determinan, ¿no? El rumbo económico de un país, ¿no? Y también en la facultad de tomar buenas decisiones en este aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, ¿no? El progreso de un país, ¿no? Y los demás, entonces, seguramente estaremos apoyando desde aquí, ¿no? Desde la microeconomía, ¿ya? Ok, ya. Avancemos, la microeconomía, ¿no? Según este autor, ¿no? La microeconomía
nos dice que es el comportamiento o que estudia el comportamiento de las unidades económicas individuales, ¿no? Es decir, de los individuos, sus familias, las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el análisis microeconómico se asocia con la teoría de precios y sus derivaciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el mercado, ¿no?, que está regido por la oferta y la demanda, por una cantidad y por un precio, ¿ya? En este caso, la microeconomía estudia eso, ¿ya? Estudia la demanda, la oferta, ¿no?, que nosotros lo vamos a representar con dos ecuaciones, ¿no?, mediante esta técnica, ¿no?, que se llama análisis estática comparativa, ¿no? Entonces vamos a ver los cambios que hay, ¿no?, en los consumidores y en los ofertantes, ¿ya? Entonces, esto es de lo que se ocupa la microeconomía, ¿no? Entonces, entre ofertantes, ¿no?, y productores determinan lo que es el precio del mercado y la cantidad. Bueno, aquí dice prácticamente lo mismo, ¿no? Asimismo, estudia los bienes, precios, ¿no?, los agentes económicos, los subsidios y los impuestos, ¿ya? Entonces, aparte, ¿no?, de que hay la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, la oferta, que serían estos dos individuos que están vendiendo sus sandías, la oferta, ¿no?, y la demanda sería la señora que, bueno, se quiere llevar una sandía, ¿no? Entonces, aquí están ofreciendo su producto y la señora, bueno, necesita eso, ¿no? Y entre ambos, ¿no?, van a fijar un precio, ¿no? Y depende de ese precio la cantidad que se lleve, ¿no?, la señora, ¿ya? Pero a estos actores, ¿no?, a estas variables sencillas, ¿no?, se pueden agregar otras como por ejemplo lo que está descrito aquí, ¿no?, como los subsidios y los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en su libro del doctor Zonal hace uso, ¿no?, de este software para hacer animaciones, representaciones gráficas con colorcitos y todo, ¿no? Entonces, y estos factores, ¿no?, mueven al mercado o afectan, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, los subsidios y los impuestos, ¿no?, que se fijan, ¿no? El gobierno es el que fija, ¿no?, los subsidios y los impuestos, ¿ya? A ver, ¿alguien puede darme tres ejemplos de subsidio o subvención, y tres ejemplos de impuesto? Así, en el chat, ¿no? Así, tres, así, para que no sea tan fácil. A ver, dos. Tres ejemplos de subsidio, y tres ejemplos de impuesto. Ya. Ok, ahí está la pregunta 2. Mencione tres ejemplos de subsidio y tres ejemplos de impuesto. ¿Ya? A ver si... Ok, no está tan fácil, ¿no? A ver. Aunque dos por lo menos. Yo sé que va a haber personas que van a dar tres ejemplos, tal vez, ¿no? Ya. Entonces, esto de los subsidios no son... son efectos, ¿no?, que involucran, ¿no?, a los productores o a los consumidores, ¿no? Y afectan, ¿no? A ver, iremos lento. A ver, subvenciones, dice, ayuda a la exportación, a la contratación de personal, compensación de interés, ¿no? Está bien, esos subsidios estarían bien. Ahora
Entonces, en sus impuestos, a ver, seguramente lleva a escribir, a ver, leeremos más. Subsidio. Este Juan Azurduy es un subsidio a la maternidad, ¿no? Ok. Ejemplos de impuestos, a ver. Subsidio prenatal, natal y sepelio, ¿no? Esos son. Ya. Subsidio a la gasolina. Muy bien, esto está muy bien. Subsidio a la harina, el pan, subsidio de la electricidad. Excelente. Velarde Ramos, Eric. Muy bien. Vamos a anotar Velarde Ramos, Eric. Excelente. Ya. ¿Qué más? A ver, impuesto de vivienda, subsidio materno-infantil. A ver, subsidio, gasolina, harina, impuestos. ¿Sí? Estos impuestos, no del IVA, del IT, ¿no? Son impuestos a los productores, ¿no? A ver, ¿alguien sabe de impuestos a los consumidores? Aquí nos dijo, ¿no? IVA, IT, IUE. Era Mariluz. A ver cuál será su apellido. Mamanitos. Y ya tiene dos. Entonces, mejor se colocan por favor su apellido primero y luego sus nombres, ¿no? Así tengo las listas. Ok, y aquí nos faltaba anotar a Félix Alves, ¿no? Alves. Sí, Alves también, ¿no? Ya. Vamos a seguir leyendo. Ya, impuestos sobre bienes inmuebles, renta de aduana e impuestos sobre actividades económicas. Exactamente, ¿no? Gallardo Gutiérrez, Andreina. Gallardo Gutiérrez, Andreina, muy bien. ¿Qué impuestos más hay? A ver. Ya, se entiende por subsidio una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. Por ejemplo, subsidio de desempleo, ¿ya? Este subsidio de desempleo, bueno, casi no hay mucho aquí, pero dense una vueltita por Argentina y esto es grave, ¿ya? Es grave esto. Un subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo a la producción de un bien o servicio por los mecanismos contrarios a los impuestos, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy bien, Mejía Vargas. Mejía Vargas, ¿no? Ahí está. Respecto a esto de los subsidios, ¿no? Aquí nos dice Mejía Vargas, subsidio del desempleo, ¿no? En Argentina tienen bonos al desempleo, bonos para todo, ¿ya? O sea, les pagan a los que no trabajan, ¿no? Y es lo que dice, ¿ya? Y una vez que se establece este tipo de impuestos, ¿no? Es difícil, casi imposible retirarlos, ¿ya? Ni aunque cambien de gobierno, ¿no? Es más fácil cambiar de gobernante que sacar este tipo de prestaciones que en algún momento se han empezado a generar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En Bolivia hay el bono sol, ¿no? El antiguo bono sol que cambia, que entra otro gobierno y no lo puede quitar, ¿ya? Y lo cambia de nombre, ¿no? Lo pone bono dignidad, pero es el mismo subsidio, ¿no? A la vejez, ¿ya? Y no se pueden esto quitar, ¿no? Si no, pregúntenle, ¿no? A Evo Morales, que en su segundo año de mandato, creo, de su primer mandato, quiso levantar, ¿no? El subsidio a los combustibles aquí en Bolivia, ¿no? Era cerca de Navidad y creo que duró un día y medio, ¿no? Y el pasaje ahí ya se estaba triplicando y etcétera, ¿no? Y ahí nomás, ¿no? Dio un paso atrás, ¿no? Pronto, porque
como les decía, ¿no? Es más fácil cambiar de gobernante que quitar uno de estos beneficios, ¿no? Ok. Vamos a leer algo más. El subsidio de natalidad, subsidio de lactancia, subsidio familiar. Esos son subsidios. Impuesto al valor, al IVA, es para los productores, impuesto al régimen complementario al valor agregado. Y hay varios impuestos más. Hay un montón de impuestos por si acaso, ¿ya? Ok, un guanaco, Susan. A ver. Guanaco, Susan, aquí está. Muy bien. Vamos a leer estos comentarios más. A ver, aquí. Subvención a la exportación, subsidio a la electricidad, subsidio a la contratación de personal, impuesto al valor añadido, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las economías, ¿no? Este impuesto, ¿no? Que están, este impuesto a las fortunas, ¿no? Que lo quieren colocar, o sea, impuestos de todo y de nada, ¿no? O sea, el asunto es cómo recauda, ¿no? El país, ¿no? Entonces es mediante estos impuestos, ¿ya? Para los que tienen el libro, ¿no? Si ven aquí en las gráficas que nos presenta este autor, ¿no? Se puede ver, ¿no? Respecto de la aplicación de los impuestos, ¿no? Se genera un área, ¿no? Que se llama recaudaciones, ¿no? Esas recaudaciones son lo que el gobierno logra recaudar, ¿no? Por la aplicación de este impuesto, ¿no? Está marcado con colorcitos, ¿no? Ahí, en el libro, ¿no? Está bastante interesante eso. Ya, impuesto a las economías, ¿ya? Ok, ustedes, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a leer unos cuantos comentarios más, por favor. Impuestos sobre el valor añadido, esto ya hemos leído. Algo que no esté. Aquí está. Impuesto al consumo es un tributo indirecto, dice, que desde su aparición grava la compra-venta de bienes y el consumo de servicios, aplicando un recargo porcentual sobre el precio de venta, ¿no? Ahí es donde se aplica, ¿no? El impuesto sobre el precio de venta. ¿Por qué será que esa bebida es tan cara? ¿Ya? Es porque tiene un impuesto, etcétera, ¿no? Ahí es donde se aplica. Ya, y el último comentario dice, a ver, subsidio de sepelio, subsidio familiar, subsidio de lactancia, impuesto a los consumos específicos, el ICE, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el IPA, impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, ¿no? Lo que se paga cada año, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, Catherine Bild, ¿no? Ahí está. O sea, son un montón de impuestos, ¿no? Son un montón de impuestos que fija el gobierno y con el cual está influyendo, ¿no? sobre ese equilibrio, ¿no? Que había entre compradores y vendedores, ¿sí? Ya, avanzaremos un poco más, por favor. En este caso, la microeconomía, ¿no? Hemos visto que estudia, ¿no? Los agentes económicos a pequeña escala, ¿no? De los individuos, ¿no? De las empresas, etcétera. Aquí tenemos el flujo circular de la microeconomía, ¿no? Que dice que una empresa produce, ¿no? Bienes, servicios, ¿no? O productos, ¿no? Y vende al mercado, ¿ya? Y tiene trabajadores, ¿no? Esta empresa. Entonces vende al mercado y resulta que las familias de los mismos trabajadores compran estos productos, ¿no? Compran y pagan, ¿no? A los que venden.
y estos que venden es la misma empresa, ¿no? Es decir, la plata que la empresa está dando al trabajador, el trabajador lo está devolviendo otra vez a la empresa y la empresa lo está devolviendo otra vez al trabajador, ¿no? Entonces se genera un flujo circular de la microeconomía, ¿no? Entonces este flujo circular podría ser, ¿no?, a nivel de familias, a nivel de sociedades más pequeñas, a nivel de ciudades, de países inclusive, ¿no ve? Y de regiones, ¿no? Esto, el flujo económico en el país, ¿ya? Es por eso que dice, ¿no?, que eso de que, ¿y qué tal si prohibimos todas las exportaciones o las importaciones, ¿no ve? Entonces nos estaríamos ahogando, ¿no? Eso. Ya, vamos con esto que es la macroeconomía, ¿ya? Así como la microeconomía estudia, ¿no?, los factores, ¿no?, de la economía a nivel más pequeño, ¿no?, de familias, todo. La macroeconomía lo estudia el comportamiento global, ¿no?, de los precios y de los productos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, en estas últimas semanas la gasolina se ha disparado, ¿no? El barril de petróleo ha alcanzado precios récord también. Y lo mismo se espera que pase, ¿no?, con los alimentos, con el trigo, ¿no?, que son, etcétera, ¿no? Con el gas también, ¿no? Entonces eso va a afectar a todo el mundo, ¿no? Entonces eso estudia la macroeconomía, ¿no? Entonces nos dice que la macroeconomía se centra en el comportamiento global del sistema económico, ¿ya? En este caso ya hay otros, ¿no?, ya hay otros factores ya, ¿no?, que influyen en el comportamiento económico, ¿no?, como había, ¿no?, en la microeconomía, ¿no?, el impuesto, el subsidio, ¿no? Entonces, en la macroeconomía también hay otros factores que inciden, es como la inflación, por ejemplo, la inflación de un país, ¿no?, la recesión económica, ¿no?, de una región, ¿ya? Entonces, esos son los efectos, ¿no?, que influyen en la macroeconomía, ¿no? Aquí tenemos a la derecha una gráfica de inflación. En este caso de Venezuela, ¿no?, del año 2016, que ha alcanzado a su más alto, ¿no? Otro país, Sudán del Sur, igual, ¿no? Ahí. Al otro lado podemos ver, ¿no?, dos economías, ¿no?, que actualmente están rigiendo, ¿no? Solamente que el dólar está en retroceso y el yuan está creciendo, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Ahora, después de la guerra, no se va a definir, ¿no? Esperemos que no se agrave más esta situación, ¿no? Pero de que el dólar está bajando, ¿no? Y con esto va a ir bajando mucho más tarde, ¿no? Y es posible que el otro se posicione también, ¿no? Ok, entonces la macroeconomía también, ¿no? Bueno, esos aspectos ya los hemos explicado, ¿no? Esto del Producto Interno Bruto, tal vez no, pero es lo que genera un país, ¿no? Para esto de la macroeconomía son también cambios, ¿no? Cambios que sufre, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la microeconomía, ¿no? Hay épocas del año donde uno tiene más dinero que en otros, ¿no? Por ejemplo, a fin de año, ¿no?, los trabajadores reciben, ¿no?, sus sueldos, sus aguinaldos, vacaciones, etcétera. Como que la gente tiene más plata para gastar, ¿no? Sin embargo, después de Carnaval ya hay hay un silencio económico más o menos, ¿no? Hasta agosto, etcétera, ¿no? Entonces, son esos cambios. Dentro de la macroeconomía también se puede dar esos cambios, pero a largos plazos, ¿no? Cuando un país no está bien económicamente y luego entra en recesión, ¿no? Y luego se recupera y luego entra en recesión, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, este es el caso, ¿no? De Venezuela, que hace tiempo era uno de los países, ¿no?, más ricos, ¿no?, de Latinoamérica, ¿no?, pero que ahora está en una profunda recesión, ¿no?, con una inflación que alcanza los cielos, ¿no? Pero es posible que cuando haya un cambio de gobierno, ¿no?, entre un gobierno con una política distinta, ¿no?, y que pueda, ¿no?, otra vez, ¿no?, levantar la economía de Venezuela, ¿no?, que recursos, por si acaso, no le faltan, ¿no? Ok, ahora, dentro del mercado, ¿ya? Hay distintos tipos de mercado, ¿no? Y cuando hablamos de mercado, nos imaginamos, ¿no?, un lugar físico, ¿ya? Pero el mercado es un lugar, puede ser físico, puede que no, donde se reúnen compradores y vendedores, ¿no? Si hay compradores y vendedores, entonces ya se considera un mercado. Ahora podría haber, ¿no?, mercados financieros, ¿no? Mercados de trabajo, ¿no? Hay quienes quieren contratar y hay quienes quieren trabajar, ¿no? Mercados de divisas, mercados de bienes y servicios, ¿no? Hay quienes venden casas, hay quienes quieren comprarse una casa, ¿no? O los matrimonios jóvenes, ¿no?, etcétera. Entonces, hay ciertas exigencias del mercado, ¿ya? De cualquiera de los mercados. Hablemos del mercado laboral, ¿no? ¿Cuál es la exigencia ¿no?, del mercado laboral? Uno, que el profesional sepa de dirección y organización, que sepa liderazgo, compromiso social, que tenga calidad y servicio, capacidad de adaptarse al cambio, tecnología, estructura laboral, ¿no? Y aquí falta, ¿no?, el famoso, ¿cómo es el famoso? Trabajar bajo presión, ¿no? Aquí falta el trabajar bajo presión, ¿no? Entonces, el mercado no tiene ciertas exigencias, ¿no? Ya, esto no lo vamos a leer. Función de la oferta y de la demanda, ¿ya? La oferta y la demanda. Entonces, esta es una gráfica donde se puede ver, ¿no?, cómo interactúan esto de la oferta y de la demanda, ¿no? Y que entre ambos hacen lo que es el mercado, ¿ya? La demanda, para hablar de la demanda, ¿ya?, tenemos que pensar como la oferta y la demanda. La oferta refleja la cantidad que por cada precio los vendedores están dispuestos a producir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de oferta hay que pensar en vendedores y hay que pensar en producir. Y cuando hablamos eso era oferta, ¿no? Y cuando hablamos de demanda, por aquí abajo, tenemos que pensar en compradores y en que compran o necesitan comprar, ¿no? La demanda, ya esto lo vamos a estudiar en el tema 2, ¿no? Pero sigue este comportamiento, ¿ya? ¿No? Y se puede representar por esta gráfica. Lo mismo que la oferta, ¿no? También se puede representar por esta gráfica también, ¿ya? Y entre ambos, ¿no?, determina lo que es el precio y la cantidad de equilibrio entre ambas funciones, ¿no? Entonces, ejemplo de esto sería, ¿no?, cuando hay épocas, ¿no?, épocas de producción, por ejemplo, ¿no? Uvas en fin de año, ¿no? Naranjas a mediados de año, ¿no? Entonces, a mediados de año llega cualquier cantidad de naranja a nuestros mercados y se vende, ¿no?, el 25 hasta 10 bolivianos, ¿no?, hasta 8 inclusive, ¿no? Entonces, eso es cuando hay bastantes productores, ¿no?, y pocos consumidores, ¿no? Y para cualquier otro producto, ¿no? Ahora hay épocas del año, ¿no?, donde la naranja también hay, ¿no?, pero en poca cantidad, ¿no? Y si hay personas que quieren comprar, ¿no?, entonces tienen que pagar el precio, ¿no? Entonces se está generando
un equilibrio, ¿no? Entonces, estos dos, ¿no? Determinan el precio, ¿ya? Determinan el precio, ¿no? Es como cuando hacen fuerzas, ¿no? Y el equilibrio de fuerzas determina este precio, ¿no? Ok. Y estas dos últimas diapositivas, por favor. Función de la oferta, función de la oferta. Bien. Cuando hablamos de oferta, hemos dicho que tenemos que hablar como si fuéramos productores, ¿no? ¿Y de qué depende que nosotros produzcamos una u otra cantidad? ¿Ya? Depende de la innovación tecnológica, ¿ya? De la innovación tecnológica, ¿no? De que si tengo máquinas suficientes, ¿no? Para producir eso. Alguien se le ha activado su micrófono. Le vamos a desactivar, ¿no? Para que no se ahí. Ya. Ok. Uy, creo que es esto. Ya. Ok. Entonces, depende, ¿no? De cuántas máquinas yo tengo y qué tan tecnológicas son esas máquinas para producir. También dependerá, ¿no? De costos de producción, ¿no? ¿Cuántos son mis costos de producción para determinar una cantidad, ¿no? Que voy a producir? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quiénes son mis clientes, no? Porque mis clientes necesitan una cantidad, entonces esa cantidad voy a producir, ¿no? Los precios de otros productos similares, ¿no? Similares, sustitutos complementarios, ¿ya? También podría ser, ¿no? Las condiciones de crédito, ¿ya? En estos últimos tiempos los bancos dan créditos, ¿no? Con garantías de las máquinas, ¿no? De las máquinas. Si usted tiene máquinas, ¿no? Las puede presentar como garantía, ¿no? Previo a una evaluación técnica del banco. Y les puede presentar como garantía y puede acceder, ¿no? A créditos con sus propias máquinas, ¿no? Y ese crédito que va a obtener podría usarse como capital del trabajo, ¿no? Entonces, esa es una muy buena alternativa, pero también es bastante riesgosa, ¿no? Función de la demanda. ¿De qué depende, no? La cantidad que vamos a comprar. Ahora pensamos como compradores, ¿ya? Queremos comprar. ¿De qué depende? ¿No? Depende primeramente del ingreso, ¿no? ¿Qué es lo primero, no? ¿No? Como en este carnaval decía, ¿no? Depende de tu ingreso, ¿no? Depende del dinero que tengas para gastar el tipo de bebida que te vas a tomar en carnaval, ¿no? Entonces, cualquier producto que compremos depende del ingreso per cápita, es decir, del ingreso neto por mes que uno tenga. De eso depende, ¿ya? El precio de ese bien, ya, del mismo bien, de productos sustitutos, de productos complementarios, ¿no? Y también los gustos, hábitos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ¿no? Que sus hábitos y sus costumbres son determinantes para comprar un producto, ¿no? Por ejemplo, habrá personas que tengan, ¿no? Que sean sensibles, ¿no? De encías sensibles que necesiten, ¿no? Un producto bastante peculiar, ¿no? Como las pastas dentales especiales que cuestan arriba de 40 bolivianos, 50 bolivianos, ¿no? Cuando una pasta dental normal costaría 15 bolivianos, ¿no? Entonces, la cantidad, ¿no? De compra está en función a estos factores, ¿ya? Y el equilibrio de mercado, pero este es un equilibrio de este, ¿sabes? Este es el equilibrio de la oferta y de la demanda, ¿ya? Este otro equilibrio es de la producción, ¿ya? Que lo vamos a explicar la siguiente semana. La siguiente semana, porque vamos a tocar esto de la teoría de la producción, ¿no? Pero va a ser esto la siguiente clase, ¿no? Entonces nos estaríamos quedando aquí, por favor, en este punto de equilibrio, ¿no? Igual que con el otro paralelo, ¿no? Así, es lo mismo. Ya, ok.
Ok, entonces, bueno, supongo que están cansados y es hora. Yo también estoy bastante cansado. Es un poquito cansador pasar toda la tarde, ¿no? Y, y, y la teoría es bastante cargosa también, ¿no? Ya. Ok. Aquí vamos a leer el último comentario. Dice, impuesto al juego, dice. Impuesto a la participación en juegos, ¿no? Casi no hay mucho aquí en el país, pero sí. Sí, en otros países sí se aplica, ¿no? Bastante eso. Ok. Entonces, bueno, nos faltan 5 minutos. Quiero hacer un anuncio, 2 anuncios en sí. El primero es que el docente del laboratorio me encargó que esta semana ya va a estar con su auxiliar y va a crear su grupo de WhatsApp para que se puedan agregar hasta el día viernes. Me va a hacer llegar y lo vamos a publicar en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, si alguien se está preguntando qué pasó con el laboratorio, esta semana ya, ¿no? Ya están. Ya les van a enviar, ¿no? Están en eso de tomar exámenes de auxiliatura, creo. Ya, el segundo anuncio es que esta grabación, ya, voy a dejar de compartir la pantalla. Esta grabación se está guardando en la nube, ya, ahora mismo, ¿no? Y una vez que acabe la clase y se guarde en la nube, voy a entrar, lo voy a configurar y les voy a pasar el link para que se puedan descargar el video los que desean, ¿no? Entonces, este video va a estar disponible, yo supongo que entre 4 o 7 días, ¿no? Porque vamos a seguir grabando en nuestras próximas clases, en el otro paralelo, con mis otras materias, y se va a ir cargando la nube, ¿no? Y tiene una capacidad, ¿no? Y automáticamente los videos más antiguos se van a ir suprimiendo, ¿no? Entonces, hasta la noche les voy a enviar el link, por favor, ¿no? Para que se puedan, ¿no? Descargar o volver a ver, simplemente, ¿no? En la nube del Zoom, ¿ok? Lo voy a dejar en el Zoom o en el Classroom, ¿no? En uno de los dos. ¿Ya? Ok, y con ustedes tenemos clases mañana, ¿no es cierto? De proyectos, ¿no? De la clase práctica de proyectos, ¿no? Ok. Ok, eso era el anuncio que les quería hacer. ¿Ya? Ok. Entonces, los veo mañana entonces, ¿ya? Mañana. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ahora sí que me cansé. Soy yo. Todos.